Si no te gusta lo que ves, está en vos cambiarlo. El Espejo, para vernos un poco más. El Espejo. El Espejo. El Espejo. El Espejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un nuevo encuentro aquí en El Espejo TV por las cámaras de Canal 11. Una noche, especial y un tema que vamos a darle continuidad aquí en nuestro espacio periodístico. Va a haber dos cuestiones por abordar. Una, la que habíamos ya planteado y anticipado, que tiene que ver con las finanzas municipales. Vamos a hablar del futuro de la administración municipal. Se presentó el viernes pasado el proyecto de presupuesto para el 2013, el próximo 10 de octubre, el miércoles que viene, y por eso nos hemos anticipado, porque si no, no podríamos tener concejales aquí en nuestro piso. Va a tomar estado parlamentario este presupuesto de la Municipalidad de Ushuaia. Luego vendrá el debate y usted dirá, bueno, ¿por qué es tan importante el presupuesto? Porque ahí de algún modo están plasmadas las políticas, la continuidad, las decisiones políticas que el Ejecutivo Municipal pretende poner en marcha para el próximo año. Pero hay muchas cosas por definir todavía y por eso el título de nuestra noche en relación al abordaje de este tema tiene que ver con que hay más incógnitas que certezas. Pasa algo parecido a lo que ocurre con el presupuesto provincial, ¿no? De esos asteriscos que hablaba la gobernadora antes de la presentación del presupuesto de la provincia. Este será uno de los temas, están aquí con nosotros para tratarlo los concejales Luis Lolo Cárdenas del Partido Federal Fueguino y Mario Yanes del Justicialismo. Vamos a ver cuál es la postura de la oposición frente al futuro municipal, el manejo de los recursos. Y como decíamos, dos temas, porque la verdad que hay cuestiones que tienen que ver con la realidad de nuestro país, de nuestra provincia, que hacen que la cobertura periodística sea versátil, ¿no? Y en función de eso es que quisimos destinarle esta noche, nuestro primer bloque, a este conflicto que está de algún modo planteándose en el ámbito nacional, vinculado con las fuerzas de seguridad, Gendarmería y Prefectura de nuestro país. El reclamo tiene que ver con la aplicación del decreto 1307 del Gobierno Nacional, firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, también la ministra Garré y Juan Abal Medina, el jefe de gabinete de gobierno. Un decreto que, dice el gobierno, se intentó aplicar, que fue mal aplicado, desastrosamente aplicado, dijo Abal Medina, y que intentaba, de acuerdo a lo que manifiesta el Gobierno Nacional, poner cierto equilibrio en las diferencias salariales que existen en estas fuerzas de seguridad, entre los altos mandos y lo que vendría a ser todo el extracto vinculado con aquellos que perciben salarialmente menores ingresos. ¿Qué pasa? Este conflicto fue tomando cada vez más dimensión en el país. Hoy al mediodía veíamos en el mapa de protestas que la protesta llegaba hasta la ciudad de Río Gallegos, en Santa Cruz. Cerquita del mediodía, la manifestación también tuvo que ver con un escenario aquí en la ciudad de Ushuaia. Y entonces el mapa comenzó a ampliarse. A punto tal se puso en tela de discusión esta cuestión que mereció remover la cúpula completa. Los jefes en principio renunciaron, de Gendarmería y Prefectura, y luego la ministra Garré tomó la decisión de remover a los 10 primeros integrantes, jefes de estas fuerzas de seguridad, de Gendarmería y Prefectura. Consideraba el Gobierno Nacional que con esto podía descomprimir el conflicto, pero no ha sido este el resultado. ¿Qué reclaman? ¿Por qué el conflicto no quedó de algún modo resuelto? Bueno, vamos a hablar esta noche y por eso está ya aquí con nosotros Carlos Pérez. Muy buenas noches. Carlos es retirado de la Prefectura Naval Argentina. Le agradecemos que haya venido. Esto tiene que ver con la inmediatez de la información y queríamos tener su presencia. Sabemos que fue de algún modo designado como el vocero, ¿no?, en este conflicto, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la ciudad de Ushuaia. Yo decía que se sumó hoy esta ciudad que no estaba en el mapa de manifestaciones. Y concretamente, ¿cuál es el motivo por el cual este conflicto no ha quedado de algún modo disuelto, ¿no? Edith, vamos a remontarnos un poquito en
que no es solamente esta situación. Los haberes del personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad vienen, ¿sí?, desequilibrados desde el año 93. No es culpa de este gobierno, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A partir del año 2009 se pudo judicializar, ¿sí?, los decretos nacionales que abonaban al personal en actividad y al personal en retiro unos códigos, ¿sí?, no remunerativos y no bonificables. O sea, estaban en negro. Al judicializarse, la Suprema Corte en algún momento, ¿sí?, determina que corresponde, ¿sí?, ser asignado esos decretos nacionales, ¿sí?, a el haber mensual, ¿sí? Entonces... al básico, digamos. Al básico, al básico. ¿Les interesa? Sí, lo que pasa es que nosotros, a ver, sí es verdad, un tanto, si tomamos la referencia al básico, en las Fuerzas Armadas y de Seguridad se toman por códigos, ¿sí? Entonces, bueno, había que volcar los decretos nacionales de 2005 a 2009, que en principio fueron solamente 5. Ustedes si recuerdan, de 2005 a 2009 se emitieron 10 decretos, de los cuales nosotros solamente litigamos 5 decretos, ¿sí? De 2005 a 2009, pero los primeros 5. Bueno, esos tenían que estar incorporados al sueldo a través del fallo de la Corte. Hace una apelación la Armada, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? La apelación es sobre consulta de cómo se debe aplicar el fallo Salas, ¿sí? Y ahí surge el primer inconveniente. Dice en la explicación la Corte que se debe tomar el haber mensual, no el haber bruto mensual. Para la fuerza significa haber mensual 2 códigos, 201 y 202. Entonces, ¿qué pasó? Lo que en realidad nos estaban adeudando desde 2003, que nosotros reclamamos solamente el proporcional de 2005 a 2009, ¿sí?, prácticamente con el fallo Zanotti, que es la aplicación que estábamos pidiendo, hace un achicamiento impresionante en lo que correspondía como reclamo, nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? A posteriori surgen los decretos, porque claro, no todo el personal de las Fuerzas Armadas de Seguridad tuvieron posibilidades de hacer su presentación de demanda. En esto, porque la única provincia que habilita la posibilidad de formular los reclamos con medidas cautelares, sí, que esto es lo que ayudó a la prefectura y a la gendarmería estar cobrando desde hace 2 años, ¿sí?, un sueldo medianamente, aceptable en razón de la función. Pero ¿qué pasó? Al surgir este nuevo decreto, que para las Fuerzas Armadas se aplicó, que es el 1305, ¿sí?, lógicamente dejó un achatamiento salarial impresionante, o sea, no solucionó absolutamente nada. ¿Por qué? Lo tuvieron que hacer porque había una parte que iba a tener un ingreso diferente dentro de la misma fuerza y dentro del mismo grado. Bueno, entonces, estos decretos que salieron 1305 para la Fuerza Armada y el 1307 para las Fuerzas de Seguridad, claro, al cobrarlo, porque si ustedes recuerdan, estos fueron emitidos en el mes de mayo, ¿sí?, y fueron aplicados en el mes de septiembre. Yo creo, o sea, tuvieron un tiempo a ver siquiera, qué es lo que pasaba. Claro, digo, la gente ni siquiera está enterada de esto. ¿Sabe por qué? Porque también, digo, de algún modo hoy se vivió una jornada un tanto tensa. Porque sí, es lamentable. Claro, lamentable. No es habitual que las fuerzas de seguridad se manifiesten como se manifestaron. Y no es habitual tampoco conocer cuáles son los reclamos salariales o la realidad salarial de las fuerzas de seguridad. Entonces hay cosas que, digamos, parecieran no entenderse en función de la falta de información, porque no es un tema mediático, ¿no? Entonces nos sorprende. Y ahí es como, digo, uno piensa, caramba,
si nunca tuvimos en la historia una manifestación de estas características, donde hay toda una cúpula que ha sido removida, que ahora están negociando, por ejemplo, el nuevo prefecto, sí, estaba en estos momentos haciéndolo, por lo menos era la última información que teníamos. Digo, y aún así seguían sumándose más gendarmes y más prefectos a la manifestación. Es un escenario que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Digo, este decreto, lo que dice el gobierno es que lo que tendía el decreto era tratar de reducir los desequilibrios. Y después lo que interpreta es que, y digo de ahí la remoción de la cúpula y de los jefes de la fuerza, lo que interpreta es que fue desastrosa la aplicación administrativa y de algún modo también intencional. ¿Ustedes hacen alguna interpretación en relación a eso? Nosotros hacemos una muy clara explicación, un análisis, porque en realidad cuando se otorgan los decretos, ¿sí? Los decretos vienen con directivas del ministerio, concretas de cómo se tiene que liquidar. Entonces nosotros sabemos perfectamente que no es que la cúpula de la prefectura quiso aplicar de una manera antojadiza un decreto. Claro. No, eso venía establecido políticamente. Bueno, ¿qué dice el jefe de gabinete? Dice, en los hechos la aplicación de prefectura fue francamente desastrosa. 9.985 prefectos cobran lo mismo o más de lo que cobraban antes. Pero 561 casos no sabemos si esto fue un problema administrativo concreto, dice, o se está usando a los de más abajo como carne de maniobra a los que quieren mantener privilegios. O sea, de algún modo el gobierno lo que hace es reducir a 500 los casos en el caso de la prefectura. Y después además dice, como anuncio, hemos resuelto que las fuerzas no se autoliquiden los salarios. Usted dice que, digamos, no es que liquidan lo que quieren, sino que liquidan de acuerdo... por ley. Está establecido por ley. La prefectura tiene una ley, la gendarmería tiene una ley y las Fuerzas Armadas tienen otra, ¿verdad? Entonces, dentro de esas leyes están establecidos de cómo se debe aplicar cada uno de los suplementos. O sea que, a ver, quizás no sea yo quien deba explicar esto, pero para que la gente no esté desinformada, y si la cúpula de la prefectura se pidió su retiro, porque realmente le dijeron, señores, ustedes aquí, porque la solución en sí no está. Y esto es porque por eso sigue en esta misma hora. El jefe de gabinete se da marcha atrás, cobran como si este decreto no se hubiera aplicado. Lo que ocurre es que el reclamo continúa. Claro. ¿Por qué continúa? Porque ahora se va por 7.000 pesos al básico. Pero lo que pasa es que eso lo está pidiendo la gente que está en Buenos Aires, que no está judicializada, ¿verdad? Es decir, aquí sería muy importante que se cumpliera con lo que estableció la Suprema Corte a través del fallo Zanotti y después, ¿sí?, se vaya a una recomposición salarial, ¿sí?, porque tomamos que la zona sur es totalmente diferente con el resto del país, ¿no es cierto? Entonces, para un gendarme, para un prefecturiano que esté sin las medidas, ¿sí?, de su haber que le corresponde, ¿sí?, bien... Usted dice primero que se apliquen los fallos judiciales y después se vaya por la recomposición. ¿Esta es un poco la postura del sur del país, de la región patagónica o es lo que...? No, lo que pasa es que nosotros ya tenemos... ¿Quienes judicializaron? Claro, nosotros tenemos... Digo, ¿se aprovechó la oportunidad por ir por los 7.000 pesos al básico en Buenos Aires, entonces, corriendo un poco el...? No sé cómo va a finalizar esto. Lo que sí sé es que el prefecto nacional, que le dejo una primicia, el prefecto nacional Luis Alberto Eiler, fue oficial de operaciones en la prefectura de Ushuaia. Así que el tercer prefecto nacional, o sea, Fernández, Arce y ahora Eiler, tres oficiales que estuvieron, jefes los tres que estuvieron en Ushuaia. Para la comunidad, digo, esto hay que ver de qué modo se resuelve, porque ahora Eiler está en plena negociación, ¿no? Digo, hay cada vez más gente convocada, uno ve... Los prefectos, los gendarmes, los que están ahí, no están prestando servicio. El Congreso Nacional, hoy el Senado está sesionando, por ejemplo, ¿no? Y de algún modo las instituciones de la democracia presentaron una alerta, le dijeron, exhortamos a las fuerzas de seguridad a que, bueno, estén
llevando adelante un reclamo, pero bajo los términos constitucionales, es decir, Totalmente. no abandonar su trabajo. Edith, yo creo que, a ver, concretamente es muy penoso para un integrante de una fuerza de seguridad haber llegado a esta situación, ¿sí? Inducidos a esta situación, porque es muy lamentable que una persona tenía un haber mensual de 7.000 pesos y en septiembre cobra 4.000. A ver, se complicó realmente algo que no solamente es el profesionalismo de la persona, la función, sino que allá se afectó el grupo familiar. O sea, aquí estamos hablando de otra cosa. Y yo creo que, yo sinceramente, a mí me sorprendió la determinación que tuvo Buenos Aires. Vamos a una comunicación telefónica. Estamos en comunicación telefónica desde el Senado de la Nación. Están sesionando el senador Osvaldo López de Nuevo Encuentro. Se retiró un cachitito. Bueno, vamos a tener una breve charla con él. Muy buenas noches, senador. Edith Pouso lo saluda. Buenas noches, ¿qué tal? Un saludo a Ushuaia. Senador, en el Senado de la Nación hoy hubo una exhortación a este reclamo salarial de las fuerzas de seguridad para que todo se pueda desarrollar bajo los términos constitucionales. Cuéntenos un poco desde Buenos Aires y desde el Senado cómo viven esta situación que pareciera ir en franco crecimiento, ¿no? Sí, yo creo que hay un poco de, como que se potencia un poco la envergadura de la situación a través de algunos medios que, bueno, tienen una línea política, editorial, contraria al gobierno, entonces todo parece más grave de lo que en realidad es. La cuestión es un reclamo salarial. Lo que nosotros hemos evaluado como Parlamento, tanto a nivel de diputados como del Senado, y en esos términos nos hemos pronunciado, es que hay que separar las cosas y primero las fuerzas tienen que retomar la adecuación a determinadas pautas que tienen que ver con el funcionamiento democrático y la subordinación a las autoridades civiles legalmente constituidas y en el marco de la Constitución. Eso no tiene margen de negociación, eso es así y no puede ser de otra manera. Después, por separado, se resolverán las cuestiones que se plantearon en virtud de un decreto que se dictó tratando de ordenar la grilla salarial a raíz de que una sentencia de la Suprema Corte de Justicia así lo impuso. Senador, ¿usted cree que de algún modo este reclamo se corrió de lo constitucional? Porque quienes reclaman en todo momento dicen tiene que ver con un reclamo netamente salarial, esto no es con intenciones de desestabilizar al gobierno, no es con intenciones de generar un golpe, no nos vamos de nuestros puestos de trabajo. ¿Ustedes lo entienden así y esto es una advertencia por las dudas? No existe a nivel de las fuerzas la posibilidad de llevar adelante este tipo de reclamos por estos métodos, por estas vías. ¿No? En estos ámbitos rige el principio de autoridad, el orden jerárquico vertical, no hay sindicalización, no están vinculados con el Estado en virtud de una ley de contrato de trabajo, es absolutamente otro ámbito regido por otras normativas y lo que están haciendo escapa a todas las reglamentaciones a las cuales deben someter su transcurrir. Y además de exhortarlos a este cumplimiento que usted dice, ¿qué lectura hace de los acontecimientos? La lectura que hacemos desde el Parlamento es esa que te estoy comentando, emitir un pronunciamiento político tendiente a restablecer la institucionalidad, que en este ámbito tiene esta particularidad, y después con las autoridades de las carteras ministeriales competentes en estos sectores, se resolverán las cuestiones que se han planteado, pero de ninguna manera ese acuerdo, esa resolución puede forzarse por una vía que no tiene nada que ver con estos ámbitos como es la que están aplicando. Hubo fuerzas como el radicalismo que no acompañaron esta iniciativa. Sí, el radicalismo tuvo una posición ambigua porque en diputados firmaron y en el Senado no. Me parece que en general, por lo menos yo veo más seguidamente lo que ocurre en el Senado, que es la Cámara que integro,
Y generalmente el radicalismo tiene este tipo de actitudes de tratar de hacer un show de cada tema que se discute y de tratar siempre, como quien dice, de llevar agua para su molino, marcando diferencias con el gobierno, que en realidad este tipo de temas, por la complejidad y por la delicadeza que implican, que es una situación que no tiene antecedentes en nuestro país en varios años ya, no es un tema en donde tengamos que hacer proselitismo ni shows, sino donde todos tenemos que coincidir en la defensa innegociable de la institucionalidad y de la democracia. Pero bueno, es el único bloque que ha votado en contra, y el resto de todas las fuerzas políticas y por abrumadora mayoría hemos coincidido en este pronunciamiento en base a esta preocupación. Bien, senador, muchísimas gracias, muy amable por este contacto. Gracias a ustedes, hasta cualquier momento. Hasta luego. Bueno, estaban en plena sesión, estaban votando, así que en el medio de una votación tuvo la gentileza de atendernos el senador, bueno, una interpretación del Senado de la Nación, y claro, lo que llama la atención es esto que decíamos, no es habitual, no ha ocurrido. ¿Puede salir la Fuerza de Seguridad a reclamar como está reclamando? Es porque totalmente no están anormal. Sindicalizados. Es totalmente anormal, es realmente un antes y un después de esto. Yo creo que, y pido que las fuerzas vuelvan al estado disciplinario que corresponde, porque para eso fuimos formados, y yo creo que sí. De hecho, hoy la Prefectura de Ushuaia en horas de la tarde cortó su manifestación. Sí, a las 7 de la tarde decidieron. Y yo creo que es lo que corresponde, ¿no es cierto? Cada uno fue a cubrir su servicio, que es para lo que estamos capacitados, y bueno, y entendemos que en el cambio de la cúpula de la prefectura se estará, ¿sí?, analizando la posibilidad de muy prontamente volver a la normalidad, ¿sí? Y yo creo que debe ser lo más saludable para todo, para nosotros, particularmente en esta comunidad que nos vio crecer con la ciudad, y a nivel nacional, que prontamente la gente de la institución, de las instituciones estas particulares de seguridad, estén al servicio de la patria, de la comunidad. Sería importante que esta noche pueda quedar descomprimida la situación, ¿no? Abrigo una esperanza muy grande de que esto sea así. De todos modos, para mañana está planteado a partir de las 7 de la mañana manifestarse en Maipú y Yaganes, como se hizo hoy, como posibilidad si es que no hay un arreglo. A excepción de que ojalá en las próximas horas el jefe de la prefectura le informe al personal a través, hay comunicaciones internas en las institucionales que ojalá digan está superado el conflicto. Sí, porque se van agregando nuevos temas. Y creo que a veces y además se están agregando desvirtuando otras cosas que lamentablemente claro, no deberían estar. Sí, cuanto más se extiende un conflicto, más empieza a desvirtuarse el origen de ese conflicto, y ahí es donde la cosa empieza a ponerse mucho más difícil, ¿no? Así que esperemos entonces que esta noche haya algún tipo de resolución, ¿eh? Y creo que todos abrigamos esa esperanza. Y que, bueno, tengan los salarios que merecen tener también. Creo que es lo que corresponde. Que es lo que corresponde. Creo que es lo que corresponde. Carlos, muchísimas gracias, muy Gracias, amable por haber usted, venido. para permitirme llegar a la sociedad y decirle que, bueno, que no queríamos llegar a esto. Y además hay que aclarar, antes de ir al corte, que la manifestación que tuvo lugar hoy, a media mañana, un poquito más de media mañana, fue de personal que no estaba en servicio, es decir, no abandonaron sus puestos de trabajo. Gendarmería Nacional en Paso San Sebastián y toda la tarea que tenían que hacer también la realizaron normalmente, se iban de algún modo turnando, y si mañana el conflicto no se resuelve, esta va a ser la misma tesitura: no abandonar los lugares de trabajo, sí manifestarse de aquellos que no están trabajando en ese momento. Esperemos que la cosa pueda ser resuelta esta noche. Nos vamos a la primera pausa. El espejo. El espejo.